una pregunta muy repetida y creo que merece la pena comentarla aquí, porque puede aclarar un punto importante que se trata en el temario. La diferencia principal es que el celador conductor no se limita a manejar solamente el vehículo, su papel está dentro del ámbito sanitario y aunque no sea un personal completamente sanitario, sí que hace labores sanitarias y eso lo cambia absolutamente todo. Además de conducir, colabora en el traslado y en la movilización de los pacientes, vela por la seguridad, por su comodidad y apoya al personal sanitario cuando es necesario. Por ejemplo, si se traslada un paciente en camilla, el celador conductor debe asegurarse de que vaya bien sujeto, de que el vehículo circule de forma suave y de que la temperatura y el ambiente sean adecuados. También tiene que conocer los protocolos básicos de comunicación con el equipo médico y saber cómo reaccionar ante una urgencia. Es decir, en resumen, no solo traslada personas, no solamente conduce el vehículo, sino que forma parte activa del cuidado sanitario, del equipo sanitario que se forma en esos momentos y durante todo ese proceso. Es decir, debe tener unos conocimientos algo más completos, no solamente de conductor. Esta es otra buena pregunta porque es un punto muy importante también del temario y en la práctica se confunde bastante. El transporte sanitario, el asistido, es aquel en el que el paciente necesita atención médica o sanitaria durante todo el trayecto. Por ejemplo, si el paciente tiene una enfermedad grave, requiere oxígeno o vigilancia constante durante todo el proceso, entonces viaja acompañado por personal sanitario. Ese personal sanitario suele estar compuesto por técnicos, enfermeros o médicos. El transporte no asistido, por otro lado, en cambio se utiliza cuando el paciente no necesita cuidado durante el trayecto. Yo creo que habéis visto muchas veces que son esos vehículos de soporte, es decir, son de traslado más bien, ¿vale? Solo es un traslado seguro hasta el hospital, su domicilio o algún centro de rehabilitación, porque no siempre es un traslado de domicilio a hospital. Puede ser que sea entre clínicas o pacientes que a lo mejor necesitan que los recojan en el hospital y los lleven a rehabilitación, pues se usa este tipo de vehículo de traslado. En ambos casos el celador conductor debe ser cuidadoso, pero en el transporte asistido también tiene que ser parte del equipo, es decir, tiene que adaptarse al ritmo del personal sanitario, tiene que mantener la calma porque al final es una persona que necesita cuidado durante todo el traslado y facilitar ese trabajo dentro del vehículo. Así que sí que es cierto que la diferencia es esa. Cuando hablamos de vehículo de traslado hay que tener cierto cuidado, sí que es cierto, pero cuando hablamos de vehículo, cuando digo vehículo de traslado hay vehículos no asistidos. Y cuando hablamos de vehículo asistido significa que somos parte del equipo médico y que en ese momento tenemos que formar parte y favorecer ese cuidado durante el traslado, ¿vale? Entonces esa es la principal diferencia. Hay otras muchas diferencias, por ejemplo, el equipamiento de uno y otro es muy diferente, es decir, en el equipo, en las UBI o en las ambulancias de transporte asistido, el material es mucho más complejo porque tiene otro tipo de aparatos y todo, porque como hemos dicho va el equipo médico y no en el caso de las de traslado, que son mucho más simples. Vale, es un concepto que aparece en el temario, es cierto y es importante. Muchas veces pensamos que conducir una ambulancia es hacerlo rápido y no solamente es eso, es decir, no es lo más importante, lo importante es hacerlo bien, ¿vale? La conducción defensiva es una forma de conducir en la que el objetivo no es solo llegar, ni llegar rápido, sino hacerlo sin poner en riesgo la vida de nadie, ¿vale? Eso es muy importante, dejarlo claro y que lo tengáis en cuenta. Yo siempre digo que consiste en pensar por los demás. Es decir, mientras que estás al volante tienes que pensar cómo va el de atrás o en la persona que vaya trasladándose. El celador conductor debe prever los posibles errores de otros conductores, incluso los posibles errores míos, es decir, de la persona que va conduciendo, de los otros conductores, reducir la velocidad ante zonas de riesgo que podemos ver que sean importantes, mantener siempre la distancia de seguridad con los vehículos de adelante y de atrás y estar muy atentos a las condiciones del tráfico o del clima, ¿vale? Por ejemplo, si nos encontramos que hay un día de lluvia o de niebla, no solamente basta con encender las luces, hay que reducir la velocidad, hay que aumentar la distancia de seguridad y avisar sobre todo por radios si la visibilidad es mala, para que lo tengan en cuenta. Es decir, conducir de forma defensiva, que es el término que aparece,
También significa, es decir, no solamente conducir rápido, bien, llegar al destino, sino que significa cuidar del paciente dentro de la ambulancia. Yo siempre digo que nos tenemos que anteponer a todo lo que ocurra, porque un frenazo brusco o un giro repentino puede afectar a su estado, ¿vale? Al estado del paciente. Es decir, el celador conductor no solamente conduce, sino tiene que proteger. Eso tenemos que clavarlo a fuego. No solamente somos conductores, somos parte del equipo sanitario. Vale, esto es otra de las preguntas que nos suelen hacer muchos. Es decir, no solamente que les cueste recordar, sino en qué consiste esa norma básica. Y es perfecto y es ideal que lo pongamos de nuevo en común en este webinar. La regla principal es proteger la espalda, ¿vale? Eso es el mantra que tenemos que repetir. La regla principal de prevención de riesgos laborales en el tema del celador conductor es proteger la espalda. Cuando vayamos a levantar peso o a mover algo, no nos inclinamos desde la cintura, flexionamos las rodillas, mantenemos la espalda recta y acercamos la carga a nuestro cuerpo. Eso es lo importante, el tercer paso es importante. Si estás moviendo a un paciente, nunca hacerlo solo. Nunca hacerlo solo si el peso es excesivo. Si el peso es una persona que piensas que puedes ir solo, lo puedes hacer solo. Pero si el peso vemos que es superior, nunca se puede hacer solo, ¿vale? Tenemos que coordinarnos con el resto de compañeros y usar las ayudas mecánicas que existen o camillas diseñadas que tenemos para ello. Siempre recomiendo pensar antes de actuar, es decir, tenemos que pensar, anteponernos como hemos dicho antes. ¿Tengo espacio? ¿Estoy bien colocado? ¿Puedo pedir ayuda? Una mala postura puede causar una lesión que te acompaña durante mucho tiempo. Así que la prevención siempre empieza por uno mismo. ¿Vale? Eso tenéis que tenerlo claro. Como hemos dicho, lo importante siempre del celador, celador conductor hemos dicho especificando en este curso, pero el celador debe proteger su espalda. Tenemos que hacer mucha carga de trabajo. Actualmente tenemos muchos compañeros lesionados de espalda y el mantra que tenemos que repetir es tenemos que proteger la espalda. Antes de hacer cualquier movimiento tenemos que estar seguros de que lo hacemos de forma correcta. Concepto muy importante, ¿vale? Porque sobre todo estamos hablando de celador conductor, hemos hablado de vehículo asistido, vehículo no asistido, pero tenemos que tener en cuenta que también somos importantes en momentos de urgencia o de emergencia, ¿vale? Entonces, este concepto es muy importante. Cuando trabajamos en el área de urgencias o de emergencias y también en el traslado de paciente, claro que sí, es un concepto a tener muy en cuenta. El concepto es eso, tenemos que hacer una valoración inicial de la escena. ¿Qué significa eso? Significa observar el entorno antes de actuar para asegurarte de que el lugar es seguro. Es decir, tenemos que dejar claro que tenemos que ser conscientes que llevamos un vehículo, que tenemos muchas veces que aparcarlo en sitios donde pensamos que no se puede y tenemos que hacer una valoración inicial. Es decir, si llegamos a un accidente, lo primero no es solamente correr hacia el herido, sino comprobar si hay tráfico, fuego, cables eléctricos o cualquier otro riesgo. Un celador conductor bien formado sabe que primero se protege a sí mismo y al equipo, porque si hay otro accidente nadie podrá ayudar al paciente, ¿vale? Entonces, llegamos, hacemos una valoración inicial, vemos cómo está todo, sobre todo en urgencia y emergencia, como hemos dicho, catástrofes y todo. Una vez comprobado que el entorno es seguro, entonces sí se inicia la atención o el traslado. Es un gesto realmente importante y que demuestra, lo tenemos claro, lo vemos diariamente, demuestra profesionalidad y mucho sentido común. Si nosotros tenemos problemas en el momento de hacer la asistencia, nadie puede asistir al enfermo o a la persona que necesita ser trasladada. Así que la valoración inicial para ver qué riesgos podemos correr y cuáles no, y cuáles vemos que nos ponemos en riesgo a nosotros mismos, es esencial, lo tenemos que tener en cuenta.